Listo, buenas noches a todos. Entonces, el día de hoy vamos a presentar el tema de epidermias foliculares. En este caso vamos a ver foliculitis, forúnculo, antras y ectima. Está presentado por Valentina Plata Vargas y María Fernanda Luna Celis con el tutor el doctor Manuel Gabana. Entonces, de cada uno pues, de los temas vamos a hablar de la definición, epidemiología, la etiología, la patogenia, la clínica, el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales, el tratamiento, finalmente unas ideas para llevar a casa y la bibliografía. Bueno, para empezar vamos a hablar entonces de foliculitis. Continúa. Y que cargue ahí la imagen. Bueno, entonces para empezar vamos a hablar de la foliculitis bacteriana, que es como la más común. Es una infección superficial o profunda también puede ser del folículo piloso. En este caso, si afecta todo el folículo y el tejido circundante, aparece lo que es un forúnculo, que vamos a ver más adelante, más a fondo. Sin embargo, es importante recordar que la foliculitis es un trastorno muy común que se caracteriza por pápulas y por pústulas foliculares con distintos grados de inflamación, pues dependiendo de la complejidad. Esta se va a presentar más que todo en adolescentes, en adultos, puede ser secundaria a una amplia gama de agentes infecciosos, que también vamos a ver más adelante, y puede ser inducida por irritantes, por fármacos, bueno, ya vamos a ver más adelante en cuanto a la etiología. La foliculitis superficial entonces también puede ser conocida o también es llamada como impético de Burkhardt, y tenemos lo que es la foliculitis profunda. Las principales formas como tal de foliculitis profunda son los forúnculos, la psicosis de barba, lupoide, micótica, realmente tenemos varios tipos. También tenemos lo que es la pseudofoliculitis de la barba, el acné queloide, la hidradenitis supurativa. Y estas lesiones se van a caracterizar por ser pápulas o nódulos eritematosos firmes y dolorosos. ¿Continúa? Listo. Ahora vine hablando entonces de la epidemiología. Entonces, Staphylococcus aureus va a ser la causa infecciosa más habitual de foliculitis. La foliculitis por gram negativos también aparece en ocasiones entre las personas que padecen acné vulgar, que son tratados con ciclos prolongados, por ejemplo, antibióticos orales. También tenemos lo que es la foliculitis por pseudomonas, que se puede deber al uso de bañeras calientes, piscinas que no son bien limpiadas, no son, digamos que, adecuadas con cloro y este tipo de cosas, entonces no tienen buenos hábitos de higiene y puede predisponer a este tipo de foliculitis. También tenemos lo que son los factores predisponentes a foliculitis estafilocócica, como lo son la oclusión, la maceración, la hiperhidratación de la piel, el afeitado, la depilación, ya sea a mano o con cera, es decir, con cuchilla, el uso tópico de corticoides, los climas húmedos y cálidos, la dermatitis atópica y la diabetes mellitus son como de los principales. Entonces, en la imagen número A, es la que ven de primeras, vemos lo que son numerosas pápulas foliculares, lo vemos con un borde eritematoso en lo que es la región axilar, la parte de la axila. Y la imagen B es un ejemplo ya de una foliculitis profunda, entonces vemos papulopústulas discretas en lo que es la parte posterior y en el centro vemos ya una afectación, pues como lo mencionaba, más profunda con formación ya de placa. Eso es lo que se conoce como psicosis de la barba, que es como de las más comunes. Ahora, hablando como tal de la etiología, entonces, como les mencionaba, si bien los patógenos potenciales incluyen lo que son bacterias, hongos, virus, parásitos, el contenido pustuloso es muy importante, ya que en su mayoría pues revela con mayor frecuencia lo que es flora normal, es decir, vamos a tener un cultivo negativo seguido de Staphylococcus aureus, que es el más frecuente en cuanto a causas infecciosas. Entonces, dentro de las causas infecciosas, sin embargo, también encontramos, digamos que por diferentes tipos, tenemos las causas bacterianas, fúngicas, virales y por ectoparásitos. Entonces, hablando de las causas bacterianas, vamos a tener la más común por infección por Staphylococcus aureus. Vamos a tener en casos más aislados lo que son por bacilos gram negativos, incluido ahí pseudomonas. En las causas fúngicas vamos a tener por dermatofitos, que es más común, y por malacesia, menos común cándida, pero pues igual se presentan casos. Por virales tenemos por herpes virus y ectoparásitos se presenta por Demodex.
Estas, digamos, por ejemplo, por dermatofitos, por herpes virus, por demodex, por cándida, requieren como tal un raspaje de la piel o también un KOH para hacer como tal el diagnóstico. Y en, por ejemplo, en malacesia, en cándida, en herpes virus, en demodex, deberíamos considerarlo más que todo en pacientes que son inmunosuprimidos, por lo que no se presenta tan común. Hablando entonces ahora de las causas no infecciosas, vamos a tener entonces, por ejemplo, un cultivo que salga negativo con flora normal, podría ser una posible foliculitis irritativa. También tenemos otras causas menos comunes, pero que también se presentan, foliculitis, foliculitis inducida por eosinofilia, la eosinofílica pustular y la de la infancia, son las principales. Ahora hablando de las características clínicas, entonces tenemos que la foliculitis estafilocócica suele afectar más que todo en la cara, la zona de la barba, el cuero cabelludo, el tórax, la espalda, las axilas, la región glútea, como vemos en las imágenes que les puse ahí. Prefiere más que todo lo que son zonas ocluidas que tienen mayor densidad de pelo terminal y importante acá que el afeitado puede predisponer a la foliculitis. El aspecto, digamos, de las lesiones depende de la profundidad de la lesión folicular. La foliculitis superficial, entonces, que también es llamada impetigo de Bocar, como les mencioné, se manifiesta con pústulas pequeñas, como pueden ver. Entonces son más o menos como de 1 a 4 milímetros o también pueden ser pápulas costrosas sobre una base eritematosa. Estas lesiones se pueden aglomerar y curan sin cicatrizar. La psicosis de la barba, que vamos a ver más adelante, es un tipo de foliculitis profunda que esta se va a manifestar a diferencia de la anterior que les mencioné por grandes pápulas eritematosas, a menudo con una pústula central que a veces, digamos, al unirse se forman placas llenas de pústulas, de costras. Esta puede ser pruriginosa, puede ser dolorosa, dependiendo si la afectación pues llega a ser más profunda. Y los comedones en este caso no los vemos tan frecuentes a menos de que el paciente pues tenga así mismo pues como un acné vulgar, en este caso sí lo veríamos. Continúa. Ahora hablando de la pseudofoliculitis de la barba que les venía mencionando, entonces también puede ser llamada foliculitis traumática de la barba, pseudofoliculitis cicatrizal de la barba o psicosis crónica de la barba, también es muy llamada. Esta va a ser un trastorno inflamatorio crónico, va a ser común en lo que son las zonas terminales del pelo, se va a presentar con mayor frecuencia en la zona de la barba de los hombres que se afeitan y tienen el cabello muy rizado. Entonces, en la imagen que les puse ahí es la foto de un hombre, el caso de un hombre, él tiene múltiples pápulas, ya veíamos como tal hiperpigmentación también, en lo que es la parte inferior del rostro y del cuello, más que todo como vemos en la distribución de la barba. Esto es muy característico de eso. Hablando de la epidemiología, entonces, aunque la pseudofoliculitis de la barba puede presentarse, como les mencionaba, en cualquier grupo racial, afecta principalmente a los hombres de raza negra. En este caso, la incidencia en los hombres afroamericanos varía más o menos como de un 45 a un 85%, según los estudios que se han realizado. Va a ser menos común y suele ser más leve en personas con cabello lacio. Sin embargo, también las mujeres pueden desarrollar pseudofoliculitis después de afeitarse, de arrancarse el vello en la ingle, las axilas o las mujeres con hirsutismo. También puede presentarse. Ahora hablando un poquito de la patogenia de la pseudofoliculitis, entonces ahí les coloqué una imagen que ilustra muy bien cómo es el crecimiento. Hay digamos que dos tipos, lo que es extrafolicular y transfolicular. Entonces, se cree que la pseudofoliculitis o el trastorno que se genera se da a la reentrada de esa porción distal de pelos muy rizados de la piel. No quiere decir que no se presente en personas con cabello lacio, pero es más común en personas que tienen cabello rizado. Entonces, los folículos pilosos se encuentran, como pueden ver en la imagen, en un ángulo oblicuo y cuando se afeita se crea una punta afilada en el extremo distal del pelo, como pueden ver en la primera imagen. Entonces, ahí se ilustra lo que es la forma extrafolicular y transfolicular de la penetración del pelo. Entonces, una vez que el pelo penetra en la dermis, se produce una reacción inflamatoria. Entonces, como les mencionaba, como hay dos mecanismos para la penetración del cabello, entonces cuando hablamos de la extrafolicular es que ese cabello cortado va a crecer normalmente
desde el orificio folicular, pero luego se va a curvar hacia abajo y penetra la superficie de la piel más o menos de 1 a 2 milímetros distalmente de donde sale el cabello. Ya la segunda, que es transfolicular, la punta distal del tallo del cabello cortado va a perforar el epitelio folicular y penetra la dermis en lugar de salir normalmente como debería al orificio folicular. En este caso, pues es como penetra en la dermis, se produce una reacción inflamatoria y pues ahí ya se genera lo que es la pseudofoliculitis. Ahora hablando entonces de características clínicas, entonces en las zonas afeitadas donde hay pelo se van a desarrollar pápulas o pústulas de color piel a marrón rojizo. Estas lesiones se observan con mayor frecuencia en la zona de la barba. La hiperpigmentación postinflamatoria y la formación de cicatrices es muy común. También se pueden llegar a generar quiloides, que son posibles secuelas de la pseudofoliculitis. Las lesiones crónicas en este caso pueden hacer que el pelo cree como surcos en la piel, en la zona anterior del cuello, en la zona submandibular. Estas zonas son más propensas a esta complicación y una vez pues que están formados los surcos, pues obviamente el afeitado también se vuelve más complejo y puede incluso llegar a irritar más la zona. Ahora, hablando del diagnóstico en general de la foliculitis, entonces vamos a tener que el infiltrado inflamatorio temprano básicamente va a estar presente o conformado por lo que son neutrófilos perifoliculares, con extensión a lo que es el epitelio folicular y al ostium folicular. A esto también se le acompaña pues varios linfocitos, macrófagos. En la etapa tardía podemos ver que hay una ruptura folicular y también va a haber una respuesta granulomatosa. Las reacciones inflamatorias que ya son más profundas pueden llegar incluso a generar alopecia cicatrizal, en caso de pues, que ya haya cicatriz después de la lesión. Importante aquí mencionar que la tinción de gram tisular puede revelar varios organismos patógenos. Entonces, generalmente cuando se hace, se observan cambios citopáticos por las infecciones virales, por ejemplo, por herpes simple, herpes zóster, dentro del epitelio folicular. También podemos verlo, como les mencionaba, en cuanto a la etiología, infecciones por dermatofitos, se pueden ver hifas dentro de los tallos pilosos o como tal en el ostión folicular. Entonces, en la primera imagen vemos lo que es una foliculitis por malacesia. Vemos entonces pápulas foliculares, pruriginosas, monomorfas. En la imagen E, que ya es de rostro, entonces vemos pápulas y papulopústulas de foliculitis ya, pero por Demodex, por ectoparásitos, en lo que es la cara y también afecta parte del cuello. Y en la parte G y H ya es como características más histopatológicas de la foliculitis, también por Demodex, entonces se observa perfectamente lo que es los cambios dentro del ostium folicular. Por eso es importante realizar tinción de gran cultivos para orientar un poco el diagnóstico. Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial, entonces, bueno, además de las diversas formas de foliculitis que vamos a mencionar, que también se deben incluir dentro del diagnóstico diferencial, también se deben incluir lo que es el acné vulgar, la pseudofoliculitis de la barba, de la cual ya hablamos, ocasionalmente también la rosácea, y el examen microscópico del contenido folicular, digamos, en este caso vendría siendo como una gran ayuda diagnóstica, ya que nos puede orientar un poco sobre el tipo de foliculitis, al igual que el cultivo microbiano, el examen histológico, todo esto es una gran herramienta diagnóstica. Entonces, hablando entonces de las formas específicas de foliculitis, de otras que mencionamos, entonces tenemos la foliculitis irritante. Esta generalmente se da después de la aplicación de medicamentos tópicos irritantes, queratolíticos tópicos o peelings también. Esta se va a manifestar con pápulas y pústulas foliculares en los sitios de aplicación como tal, donde se haya generado la irritación o la exposición y favorece, como lo mencioné anteriormente, zonas con pelos terminales. Ahora tenemos la foliculitis por gram negativos, entonces más que todo se da por Klebsiella, por Escherichia coli, por Enterobacter y por Proteus. Generalmente esta la vamos a observar en pacientes que tienen acné vulgar, que reciben antibióticos pues a largo plazo. También puede ocurrir en contexto de una inmunodeficiencia primaria, por ejemplo, pacientes con VIH, deficiencia de alfa-1 antitripsina, importante considerarlo en esta población. Y vamos a presentar igualmente pápulas y pústulas en la zona T facial de distribución perinasal más que todo.
Se genera más que todo en hombres adultos con piel grasa, pero no es excluyente de esta población. Foliculitis del jacuzzi que les había mencionado al principio, que era por zonas húmedas, piscinas y esto, se da más que todo principalmente por pseudomonas aeruginosa. Puede ocurrir entonces por exposición al agua contaminada que no es tratada con cloro, en jacuzzis o en bañeras más que todo, piscinas. Esta la vamos a ver como ven en la imagen, entonces son pápulas foliculares, ahí vemos pápulas foliculares edematosas, esa es la región del flanco, y como ven se desarrolla más o menos de 12 a 48 horas después de la exposición. Entonces, después del uso de un jacuzzi, en este caso, pues lo que nos muestra la imagen. Ahora la foliculitis por dermatofitos, entonces tenemos lo que es la tiña de la barba, generalmente por dermatofitos zoofílicos. Tenemos que factores de riesgo incluyen la exposición ocupacional o recreativa a animales infectados. En esta vamos a ver lo que son pápulas y pústulas inflamatorias y también con formación de costras. En este caso los suelos suelen eliminar sin dolor y eso es lo que vamos a ver más que todo en foliculitis por dermatofitos. Ahora bien, hablando de la foliculitis por cándida, que aunque no es muy común, uno la debe sospechar en pacientes inmunosuprimidos, la causa más común en esta vendría siendo por Candida albicans. Entonces, como les mencionaba, factores predisponentes, diabetes, obesidad, inmunosupresión, uso de drogas intravenosas, de corticoides sistémicos, antibióticos ya de amplio espectro por mucho tiempo, por tiempo prolongado, oclusión, calor, humedad. Estas las vamos a ver como pústulas satélites pruriginosas que rodean áreas de candidiasis intertriginosa. Las lesiones faciales que se presentan pueden imitar, por eso no hay que descartar tampoco, una tiña de barba o el acné rosácea. En este caso es importante realizar un KOH para pues, el diagnóstico como tal, en lo que vamos a ver levaduras en ciernes, también podemos ver pseudoifas. Entonces, para el diagnóstico, KOH. Y continuando, seguimos con foliculitis entonces herpética y por Demodex. Entonces, en la herpética vamos a ver ya sea en hombres o mujeres, pero más que todo en hombres con antecedentes de infección recurrente, que hayan tenido herpes facial o que se afeitan con una navaja de afeitar. Entonces vamos a ver de igual forma pústulas, vesículas foliculares individuales, van a estar todas agrupadas en una base eritematosa y se debe por el herpes simple, se presenta con mayor frecuencia en lo que es la región del rostro. Y la foliculitis por Demodex, que ya les había hablado un poco de esta, es causada con mayor frecuencia por el ectoparásito, es Demodex follicular y brevis, y está más que todo asociado a pacientes con inmunosupresión. Puede presentarse en adultos sanos, pero pues es más común en este tipo de población. Y del mismo modo vamos a ver pápulas, como ven en la imagen, pápulas y pústulas foliculares, eritematosas, más que todo en cara, especialmente en lo que es la parte de la nariz, del cuello, y puede también tener como eritema difuso. Foliculitis inducida por fármacos, erupción acneiforme, esta también es importante descartarla, entonces esta es más común en pacientes en grupos de edad propensos al acné. Entre los factores de riesgo entonces encontramos corticosteroides, hormonas androgénicas, inhibidores de BRAF/MEK, anticonvulsivos, bromuros, yoduros, todo este tipo de factores, digamos que incluyen o influyen a padecer o a tener más riesgo de la foliculitis inducida por fármacos. Esta se puede desarrollar dentro de las 2 semanas siguientes al inicio del tratamiento, ya sea con el agente pues, irritante que haya ocasionado. Y vamos a verlo, este es un caso de un paciente que tenía numerosas pústulas sobre, pues como pueden ver, una base eritematosa en la parte superior central del tórax de la espalda. Entonces vemos lo que es una erupción aguda de pápulas, de pústulas foliculares, eritematosas, más que todo monomorfas, puede presentarse ya sea en cara, en tronco, en hombros, realmente es donde se haya dado el agente agresor, donde actúe y a veces pueden ir mezcladas con costras escamosas también. Y por último tenemos foliculitis actínica. Esta va a ser más que todo estacional, puede ser causada por radiación ultravioleta, por calor local y sigue la exposición inicial sol del verano. Entonces, dentro de las características clínicas que vemos en esta, vamos a tener lo que son pápulas y pústulas foliculares monomorfas
en las zonas que pues hayan estado expuestas al sol, sea cara, cuello, la parte superior del tronco, los brazos. Más o menos va a surgir dentro de las 4:30 después de la exposición a la luz solar. Esto también es un diagnóstico diferencial importante para descartar. Ahora, bien, hablando del tratamiento, entonces tenemos esta tabla que nos indica el tratamiento provisional de las infecciones cutáneas, estafilocócicas y estreptocócicas en adultos. Entonces, la duración del tratamiento suele ser de aproximadamente 7 a 10 días, dependiendo de la gravedad, de la respuesta clínica también. Y la elección del tratamiento depende de los patrones de resistencia que ya pues, sean conocidos después del cultivo, después del antibiograma. Entonces, es por eso que les mencionaba que es tan importante el contenido de las pústulas o el exudado para la obtención del cultivo, para el antibiograma antes de iniciar el tratamiento. Entonces, como aspectos importantes, tenemos que la foliculitis estafilocócica superficial se puede tratar con lavados antibacterianos que contengan ya sea clorexidina o hipoclorito sódico. También se pueden administrar antibióticos como mupirocina o clindamicina por vía tópica, como les mencionaba, durante 7 a 10 días más o menos para tratar las lesiones localizadas. Y si la foliculitis estafilocócica es generalizada o ya recidiva, se prescriben antibióticos betalactámicos, por ejemplo, una penicilina resistente a betalactamasa o una cefalosporina de primera generación, tetraciclinas, dependiendo ya sea pues de los patrones como tales de resistencia. También podemos dar macrólidos por vía oral y pese a que la foliculitis por pseudomona es autolimitada, en casos más graves el ciprofloxacino también se ha considerado como una posibilidad para el manejo terapéutico. También qué pena. También nos mencionaban entonces que existen varios métodos para descolonizar la piel, ya sea axilas, periné, ingle, la región submamaria. Entonces los estudios demostraban que con mupirocina por vía tópica o lavados por clorexina, baños con hipoclorito sódico diluido, también se podía realizar esto, también se debía contemplar en este caso la eliminación de contaminación bacteriana de posibles vómitos que podía ser, no sé, como equipos deportivos, todo esto usando desinfectantes basados en etanol o hipoclorito sódico ya pues sea de la preferencia. Esto principalmente en cuanto al antibiótico, al tratamiento. Listo, entonces ya vamos a continuar con el forúnculo. Entonces, este por definición va a afectar al folículo piloso, va a ser un nodo inflamatorio que se va a ubicar profundamente y pues que se va a desarrollar alrededor de un folículo piloso. Como ya lo había mencionado mi compañera, se da a partir de una foliculitis superficial que va a evolucionar a un absceso y puede producir necrosis e intensa reacción perifolicular. Ya cuando hablamos de los carbúnculos, cuando hay un grupo de forúnculos localizados. En cuanto a la epidemiología, entonces esta se va a presentar más que todo en adolescentes y adultos jóvenes, se da en ambos sexos por igual y es más frecuente en climas tropicales. En cuanto a la etiología, entonces el microorganismo más común va a ser el Staphylococcus aureus y también se puede presentar ya en las formas recurrentes de forúnculos, puede presentarse el Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Este es importante porque va a tener un factor de virulencia que se llama la leucocidina de Pantón-Valentín y esto lo que va a hacer es crear un poro en la membrana de los neutrófilos, los va a destruir y va a hacer que las enzimas se viertan en los tejidos circundantes y lo que va a causar esto es necrosis de ellos y pues la formación de abscesos. Entonces, como tal, el furúnculo va a ser el resultado de la extensión de una foliculitis superficial o de la inoculación de estos microorganismos de forma directa a través de un traumatismo menor. En cuanto a los factores predisponentes, entonces tenemos un estado de portador crónico de Staphylococcus aureus, un contacto estrecho con personas afectadas, ya sea en el entorno doméstico o en actividades deportivas, falta de higiene, obesidad, síndromes de inmunodeficiencia como la enfermedad granulomatosa crónica, síndrome de hiperinmunoglobulina E, neuropatía sensitiva y autónoma hereditaria por defectos en el factor de crecimiento y también por defectos en la función de los neutrófilos, entonces que haya defectos de quimiotaxis en concentraciones altas de IgE, defectos en la destrucción de
intracelular de microorganismos. Y ya cuando hablamos de forúnculos recurrentes, se puede asociar a estados de inmunosupresión. Entonces, infección por VIH, alcoholismo, desnutrición, diabetes mellitus, tratamiento con glucocorticoides y agentes tóxicos. Ya en cuanto pues al cuadro clínico, la lesión cutánea que vamos a ver son nódulos dérmicos duros, dolorosos y eritematosos alrededor de un folículo piloso, que van a aumentar paulatinamente de tamaño hasta que producen dolor y fluctuación después de varios días y pues se forma un absceso. Entonces, pues esto va a producir dolor al tocar y al mover la zona afectada, y con la expansión de la piel alrededor se va a poner pues eritematosa, va a producir necrosis central, aumento de la inflamación y presión. Esto lo que va a hacer es que la infección empiece a buscar salida y se rompa. Puede ser pues espontáneamente o de forma quirúrgica, y esto lo que va a pasar es que va a liberar una pequeña cantidad de exudado constituido por material purulento y necrótico, y va a reducir el dolor. De días a semanas, pues el dolor va a ceder y el enrojecimiento y el edema van a disminuir. No se suelen observar síntomas generales, pero pueden llegar a presentarse adenopatías regionales. Las localizaciones más frecuentes, entonces, pues es las zonas de los folículos pilosos, entonces puede ser en la cara, en el cuello, en las axilas, en la zona glútea, en el perineo. La mayoría de los cuadros de estas lesiones son autorresolutivas, y muchas veces pues se dan sin causa predisponente. Y ya cuando, pues digamos que se puede presentar como lesión solitaria o como lesiones múltiples, entonces aquí vamos a conocerlo como furunculosis. Y esta furunculosis se va a asociar más que todo a estados de portador crónico de Staphylococcus aureus. Entonces aquí ya podemos ver en las imágenes, vamos a ver el forúnculo secundario de Staphylococcus aureus, y en este caso resistente a la meticilina. Entonces vemos la lesión característica, que son nódulos eritematosos fluctuantes con pústula central. Entonces aquí vemos en la imagen A en el tobillo, y en la imagen B es en el dedo. Igualmente, pues en la figura 4 vamos a poder ver ese nódulo dérmico eritematoso, pues alrededor de un folículo piloso. Ya en cuanto al diagnóstico, pues este principalmente se va a basar en la clínica y pues en la lesión. Se puede corroborar el microorganismo por tinción de Gram y cultivo de la lesión para pues dar un tratamiento más dirigido, y ya cuando hay forúnculos extensos se puede acompañar de leucocitosis. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, entonces tenemos la rotura de un quiste epidermoideo piloso, una hidradenitis supurativa, el acné quístico, los quistes triquilamelales, el querión o lesiones en el cuero cabelludo, como pues foliculitis disecante. Ya en cuanto al tratamiento, entonces vamos a tener, dependiendo de la lesión, un tratamiento con antibiótico o pues no farmacológico. Entonces, primero pues tenemos el calor local con compresas calientes. Lo que va a hacer esto es aumentar la maduración para pues aumentar el drenaje y la desaparición. Esto se da más que todo en forúnculos simples. Ya cuando las lesiones son más profundas, son fluctuantes mayores, van a requerir pues de incisión y drenaje. em, Dependiendo pues de la recurrencia de la sintomatología, puede durar varios meses estos drenajes. Ya cuando hay lesiones como más complejas, entonces vamos a necesitar antibióticos sistémicos, las situaciones en las que se indica tratamiento antibiótico, y además de esto, la incisión y el drenaje de las lesiones, entonces va a ser cuando los furúnculos se presenten alrededor de la nariz, en el conducto auditivo externo y en lugares que sea difícil el drenaje, que puede ser otras zonas de la cara, en las manos, en los genitales, cuando haya enfermedad grave o extensa, es decir, que haya localizaciones múltiples, cuando el forúnculo se asocie a lesiones con celulitis, flebitis circundante, o que también se acompañe de signos y síntomas de enfermedad general, cuando las lesiones no respondan a las medidas locales, y en pacientes que tengan inmunosupresión. Entonces, como tratamiento vamos a tener de primera línea la doxiciclina, perdón, o cefalosporina como la cefalexina. Ya cuando tengamos un Staphylococcus aureus meticilino resistente, vamos a utilizar la clindamicina o vancomicina.
Acá pues tenemos los cuadritos con las dosis. Y cuando ya haya pacientes con infección recurrente y no tengan inmunodeficiencia, entonces se debe considerar colonización por Staphylococcus aureus como factor predisponente. Entonces, el tratamiento para erradicarlo va a ser la aplicación de ungüento de mupirocina durante 5 días. Digamos que aquí, según pues, estudios extensos controlados, observaron que la administración de un antibiótico sistémico seguida de incisión y drenaje de un absceso cutáneo no complicado, va a aumentar la tasa de curación y va a reducir la posibilidad de recibida. Y ya pues como tal, medidas de prevención, lavado frecuente de manos, mantener las uñas de las manos limpias y cambiar diariamente toallas, pijamas, ropa interior y de cama. Ahora seguimos con Anthrax. Entonces, bueno, como lo mencionaba mi compañera anteriormente, entonces el forúnculo básicamente es un nódulo inflamatorio profundo que se extiende por el tejido subcutáneo y se suele desarrollar a partir de una foliculitis precedente. Ahora, el anthrax va a ser un proceso más amplio, va a ser básicamente una colección continua de forúnculos, a esto se le denomina anthrax. Entonces va a afectar a varios folículos y se va a extender a la grasa subcutánea en lo que son áreas cubiertas por piel gruesa, por piel no elástica. En este último, como vemos en la imagen, entonces podemos desarrollar múltiples abscesos, van a estar separados por lo que es tabique de tejido conjuntivo y van a drenar hacia la superficie a lo largo del folículo piloso como tal. Entonces, la figura en la imagen que puse ahí es un caso de un anthrax por una porunculosis por Staphylococcus aureus, que es como el microorganismo más común, como les mencionaba. Ahora, en cuanto a las características clínicas, perdón, a los factores de riesgo, entonces vamos a tener principalmente lo que son traumatismos, isquemia, cirugía previa a lesiones malignas, úlceras por decúbito en la zona perineal, diabetes, obesidad, inmunosupresión y mala higiene personal también. Es muy importante tener en cuenta que el contagio endógeno va a ser más frecuente que el exógeno. Entonces, había un estudio que mencionaba que aproximadamente el 30% de los adultos están colonizados por Staphylococcus aureus y ese se encuentra con mayor frecuencia en la mucosa nasal. Es por eso que cuando ya pues son casos refractarios, pues se direcciona el manejo es diferente. Ya más adelante les voy a explicar, pero como para que lo tengan en cuenta porque es bien importante. Continúa. Ahora, en cuanto a las características clínicas, entonces, bueno, como les mencionaba, el anthrax va a ser una colección de forúnculos que se extienden en la profundidad del tejido subcutáneo. Entonces, en la superficie vamos a apreciar más que todo como trayectos fistulosos. En algunas ocasiones se pueden ulcerar y se observa sobre todo en zonas de piel más gruesa, entonces lo podemos ver como en nuca, espalda, muslo. Suele tener síntomas generales, perdón, los pacientes pueden tener fiebre, malestar general y el anthrax tarda en curar y, importante, deja cicatriz. Entonces va a ser una lesión más grave, de mayor tamaño, más profunda, indurada. Importante aquí también que puede haber leucocitosis, sobre todo si la lesión contiene gran cantidad de pus que no haya sido drenado o si existen complicaciones como celulitis o bacteremia que se puede presentar. Ahora hablando del tratamiento, entonces primero vamos a manejarlo con jabones antibióticos, también podemos manejarlo con compresas calientes, jabones de clorexidina. Las compresas nos van a ayudar a facilitar el drenaje de las lesiones como tal. La incisión, generalmente si son lesiones de gran tamaño que se deben drenar a través de pues, pequeñas incisiones. Y también nos vamos a ir por antibióticos sistémicos según pues la resistencia al cultivo que se haya hecho para que sea más efectivo el tratamiento. Entonces, bueno, ¿cómo lo tratamos? Entonces, bueno, podemos tratarlo con betalactámicos antiestafilocócicos, perdón. Si yo tengo, por ejemplo, un aislamiento y yo sé que es metilino sensible, puedo cubrirlo, por ejemplo, con dicloxacilina o cefalexina, ahí están las dosis, pues 500 miligramos cada 6 a 8 horas. Pero si no estoy seguro o, por ejemplo, ya sé que es meticilino resistente, puedo irme entonces por trimetoprim sulfametoxazol o por clindamicina 300 miligramos cada 6 a 8 horas, que igual me van a cubrir ambos, entonces es una buena estrategia terapéutica.
Ya como les mencionaba, entonces si las lesiones son grandes, son fluctuantes, entonces ya vamos a direccionar el manejo a un drenaje quirúrgico para poder controlar el foco. Y si a pesar de esto el paciente no mejora o las lesiones son muy graves, podemos contemplar manejos endovenosos con antibióticos como vancomicina, linezolid, daptomicina o septarolina, que cubrirán especialmente a lo que es el estafilococo aureus metilino resistente. Y como les mencionaba, si tenemos un caso refractario, que mi compañera ya también lo había mencionado, podemos utilizar mupirocina cálcica intranasal 2 veces al día por 5 días. También se ha comprobado que es bien usado en estos casos refractarios especialmente. Listo. Y por último, entonces vamos a hablar del ectima. Esta va a ser una forma profunda de impétigo no ampolloso y se va a caracterizar porque se va a extender a la dermis y va a producir una úlcera fina que va a dejar cicatrización. Entonces, en la figura vamos a ver una ulceración con costra hemorrágica, pues se va a localizar en la muñeca. Entonces, así es básicamente como se ve la lesión afectando ya la dermis. Entonces, va a ser también una lesión un poco más complicada. Es la epidemiología, entonces es más frecuente en climas tropicales, afecta más que todo a pacientes inmunosuprimidos, en niños, adolescentes y adultos mayores, y también va a afectar a ambos sexos por igual. En cuanto a la etiología, entonces, el más común, el microorganismo causal más común, van a ser los estreptococos betamolíticos del grupo A, en este caso el Streptococcus pyogenes, y el menos frecuente va a ser Staphylococcus aureus. Entonces, esto se va a dar como un resultado de la inoculación directa de estos microorganismos a través, pues, de la pared de la piel. Y como factores de riesgo vamos a tener traumatismos locales, picaduras de insectos, pediculosis, inmunodeficiencia y mala higiene personal también. En cuanto a la lesión cutánea y al cuadro clínico, entonces vamos a tener que esta va a ser una vesícula o pústula que va a evolucionar a la forma de una úlcera superficial en aspecto desacabocado, con bordes elevados, indurados, y pues va a tener la base purulenta y eritematosa. También va a tener el borde violáceo, como lo podemos ver en las imágenes, y puede llegar a alcanzar un diámetro de hasta 4 centímetros. En promedio puede ser de 0,5 a 3 centímetros las lesiones que podamos encontrar. Y se va a encontrar cubierto por una escara. Y pues por esto entonces va a formar, esa escara se va a romper y va a formar una costra. Y al quitar la costra vamos a poder encontrar pues esa úlcera profunda, redonda y con bordes elevados. Por esto pues va a ser más dolorosa, las costras van a ser más gruesas y adherentes que el impétigo. Em, digamos que las lesiones se presentan escasas en número y se van a localizar más que todo en las extremidades inferiores. Tampoco es frecuente que se asocie a síntomas sistémicos. Entonces aquí pues podemos ver dos imágenes. Entonces en la imagen A, entonces va a ser como un ectima focal, secundario pues a esta inoculación. La lesión va a estar constituida principalmente por esa vesícula o pústula central sobre esa base dolorosa, indurada y eritematosa. Y en la imagen B, pues ya vemos que ha progresado la lesión y se va a formar una úlcera profunda que se va a ensanchar y pues ya como que ha eliminado la costra que deja. Ya en cuanto al diagnóstico, también va a ser principalmente clínico y para aislar el agente causal, pues vamos a utilizar pues el cultivo, la tinción de Gram y un estudio etiológico para poder pues iniciar antibiótico-terapia dirigida. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, vamos a tener la leishmaniasis cutánea, las gomas sifilíticas, el ectima gangrenoso y el empétigo no ampolloso. Ya en cuanto a tratamiento, entonces vamos a tener tratamiento farmacológico y no farmacológico. Entonces tenemos para los casos leves el tratamiento tópico. Primero podemos utilizar unos apósitos oclusivos para una adecuada cicatrización de la lesión y podemos utilizar en este caso la mupirocina de forma tópica. Y ya en cuanto a los casos severos, entonces vamos a utilizar ya tratamiento sistémico para para cubrir esos microorganismos causales. Entonces se puede utilizar dicloxacilina, oxacilina o cefalosporinas de primera, segunda generación, como la cefalexina.
Y ya en cuanto al tratamiento no farmacológico, entonces vamos a tener el desbridamiento de las costras, aplicación de compresas tibias de 2 a 3 veces al día y fomentos antisépticos como el sulfato de cobre o el permanganato de potasio. Entonces, pues ya esto sería todo por nuestra presentación. Aquí pues unos mensajes de cada una de las lesiones para llevar a casa. Que el forínculo pues se va a producir más que todo por la Staphylococcus aureus y afecta pues a las zonas más pelosas del cuerpo. El ectima, que va a ser una forma profunda de impético no ampolloso y va a producir una úlcera en sacabocado. Que en la foliculitis el cultivo bacteriano del contenido pustuloso va a revelar con mayor frecuencia una flora normal y va a estar seguida de Staphylococcus aureus. Y el anthrax, el contagio endógeno va a ser más frecuente que el contacto exógeno. Y aquí pues está nuestra bibliografía. Muchas gracias. Muchas gracias por tu exposición. Creo que estuvo bastante completa. Si quieres, devuélvete la diapositiva anterior de los puntos para llevar a casa, porfa. Bueno, mi nombre es Manuel, yo soy médico residente de dermatología de tercer año de la Universidad Javeriana y hoy pues estaba como de tutor de esta charla. Recuerden que las foliculitis pues engloban todos los procesos tanto inflamatorios como infecciosos de la unidad pilosebácea y que las podemos dividir como también lo dijeron en la charla dependiendo de la profundidad y el segmento de la unidad pilosebácea que esté comprometido. Una de las causas más frecuentes de foliculitis pues son las causas bacterianas como ya bien lo explicaron, pero también es importante a veces, por ejemplo, en la anamnesis, indagar sobre exposiciones, porque hay veces, por ejemplo, pacientes que vayan a tiñas o bañeras para ver la foliculitis del bañista, que es asociada a pseudomonas aeruginosa, o pacientes que tengan algún tipo de contacto con algunas sustancias que también pueden generar foliculitis de ámbito inflamatorio. Las lesiones primarias que ustedes pues van a identificar para ver si es una foliculitis o no, es como muy bien lo explicaste, las pápulas o las pústulas foliculares, que eso nos habla pues de que viene de la unidad folicular, porque recuerden que también hay pústulas no foliculares que pueden ser estériles y no estar asociadas a procesos infecciosos. Respecto al, bueno, al ectima, pues está el ectima simple, que es como esa infección que tú hablaste, pero también está el ectima gangrenoso, que es una enfermedad que tiene un compromiso sistémico del paciente, que puede ser por micosis angioinvasivas y que también puede ser por pseudomonas aeruginosa en pacientes que tengan algún tipo de inmunosupresión celular o que estén en quimioterapia o que estén en neutropenia, que es algo completamente diferente al ectima bacteriano, que es el que normalmente pues uno ve en consulta y en el ámbito de pacientes ambulatorios. Y también recordar que otra de las causas más frecuentes de foliculitis superficial es la malacesia, que la malacesia da una foliculitis que es muy característica, que es principalmente en áreas seborreicas, en tórax anterior y en cuello, que da unas pustulitas muy, muy chiquiticas, que son súper chiquiticas sobre una base eritematosa. Listo, eso era como para complementar la revisión. Esto es un tema que se ve con mucha frecuencia en tanto medicina general como en consulta de dermatología y siento que lo hiciste de una manera muy, 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 muy completa. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Muchas Gracias a todos. gracias. Gracias, doctor.